Lo que nadie te contó sobre los hombres que vendieron el cielo no es una historia de villanos, sino de espejos rotos. Una historia que desvela cómo, cuando hablamos de la venta del cielo, no nos referimos solo a indulgencias, esas piezas de papel que prometían reducir el tiempo en el purgatorio. Para entenderlo, debemos retroceder a un tiempo donde la Iglesia no era solo una institución religiosa, sino el pilar fundamental de la sociedad occidental. La respuesta no está en grandes batallas teológicas, sino en la íntima y a menudo silenciosa traición del propósito original por parte de hombres comunes. Piensen en la naturaleza misma de la sucesión papal. No era una elección democrática, ni una herencia dinástica en el sentido tradicional, sino un cónclave de cardenales. Es fácil señalar con el dedo a los papas corruptos, pero la realidad es mucho más matizada. La gente, en su mayoría analfabeta y profundamente religiosa, el peso de lo no dicho, el verdadero tema de esta conversación, no es solo lo que los historiadores eligieron omitir o maquillar, sino lo que la propia institución, la lógica interna del poder absoluto es implacable, casi matemática. Cuando una sola persona concentra una autoridad sin contrapesos, la tentación de usarla para fines. La idea de que una institución diseñada para lo sagrado termine produciendo lo opuesto, casi con regularidad matemática, es una de las grandes tragedias de la Iglesia en su intento de ser universal, de abarcar tanto el cielo como la tierra, se encontró atrapada en una contradicción fundamental. Quería ser la guía espiritual de la humanidad, pero también un actor político central en un mundo fragmentado y violento. Esta doble identidad, en lugar de fortalecerla, la desgarró. Los papas, de ser pastores de almas, se transformaron en monarcas, en estrategas militares, en diplomáticos, y en ese proceso la voz de lo sagrado se fue diluyendo, opacada por el clamor de las ambiciones terrenales. Era como si el mismo oro que se usaba para adornar los altares también se usara para sobornar a los cardenales. ¿Hasta qué punto la búsqueda de poder terrenal, incluso con la intención de proteger lo sagrado, termina por corromper lo que se pretendía proteger? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda, porque nos obliga a mirar no solo a los otros, a esos papas de antaño, sino a nosotros mismos. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas, en nuestras propias instituciones, hemos visto cómo los ideales más nobles se desvirtúan por la búsqueda de poder, de reconocimiento, de control? ¿Cuántas veces hemos sido cómplices silenciosos o incluso activos de sistemas que prometen una cosa pero entregan otra? La historia de la Iglesia no es una anomalía, sino un espejo, un reflejo amplificado de la condición humana. Nos muestra que la fragilidad no es exclusiva de una época o de una institución, sino una constante, una sombra que acompaña a cualquier estructura de poder. Es posible que la verdadera lección sea que la vigilancia constante, la humildad y la autocrítica son los únicos antídotos contra la inevitable erosión de los ideales. La venta del cielo no fue solo la venta de indulgencias, fue la venta de la confianza, la venta de la esperanza, la venta de la fe misma. Fue el momento en que la gente comenzó a percibir que la promesa de salvación tenía un precio y que ese precio no era necesariamente espiritual. Esta desilusión lenta y gradual fue mucho más devastadora que cualquier ataque externo, porque cuando la fe se mercantiliza, pierde su poder trascendente, se convierte en una transacción más en el mercado de la vida, y una vez que la confianza se rompe, ¿cómo se reconstruye? Es posible que el mayor daño no haya sido la pérdida de dinero o de poder terrenal, sino la erosión de la conexión espiritual genuina entre la institución y sus fieles. La paradoja es que, a medida que la Iglesia acumulaba más poder terrenal, su autoridad espiritual, paradójicamente, se debilitaba. Los príncipes seculares, que antes temían la excomunión, comenzaron a ver al Papa como un mero igual, un competidor más en el tablero político europeo. La capacidad de la Iglesia para influir en las conciencias, para guiar moralmente a la sociedad, se vio comprometida por sus propias ambiciones mundanas. Es un ciclo vicioso. La búsqueda de más poder lleva a la pérdida de la legitimidad original. ¿No es esta una lección aplicable a cualquier líder, a cualquier institución que confunde el poder del cargo con la autoridad moral intrínseca y que olvida que la verdadera influencia no se impone, sino que se gana con el ejemplo? Y en medio de todo esto, ¿dónde quedaba el hombre común, el fiel que buscaba consuelo y guía?
A menudo se encontraba en una encrucijada entre la devoción sincera y la creciente desconfianza hacia una jerarquía que parecía más preocupada por el oro y el poder que por las almas de su rebaño. Las peregrinaciones, las reliquias, los sacramentos, todo se volvía parte de un sistema complejo donde la fe se entrelazaba con la superstición y la conveniencia. El acceso a la gracia divina no era igual para todos, dependía de la posición social, de la riqueza, de la influencia. ¿Cómo se sostiene la fe cuando se percibe que Dios, o al menos sus representantes en la tierra, favorecen a unos sobre otros y que la salvación puede ser comprada o vendida como cualquier otra mercancía? La venta del cielo también implicó la venta de la verdad, la imposición de dogmas, la censura de ideas que desafiaban la autoridad establecida, la manipulación de la historia para justificar el poder. La Inquisición, si bien es un capítulo oscuro, es un ejemplo extremo de cómo la búsqueda de control absoluto puede llevar a la supresión de la disidencia, incluso en nombre de la verdad divina. Cuando la verdad se convierte en una herramienta para mantener el poder, deja de ser verdad y se transforma en propaganda. ¿Cuántas verdades fueron enterradas? ¿Cuántas voces silenciadas? ¿Cuántos descubrimientos científicos retrasados? Porque contradecían la narrativa oficial de una institución que se creía infalible. Es posible que el mayor pecado no haya sido la avaricia, sino la soberbia de creerse por encima de la crítica y del escrutinio. Y así, siglo tras siglo, la grieta entre el ideal y la realidad se fue haciendo más y más grande. El poder que se suponía divino se hizo cada vez más terrenal. Las riquezas que debían servir a los pobres se acumularon en manos de unos pocos. La guía espiritual que debía iluminar el camino se oscureció por las sombras de la intriga. No fue un colapso repentino, sino una lenta y dolorosa desintegración, un goteo constante que erosionó la piedra más sólida. Como un río que cambia su curso, la Iglesia, en su búsqueda de supervivencia y poder, se desvió de su cauce original. Es posible que esta desviación no fuera una elección consciente de la mayoría, sino la consecuencia inevitable de una serie de pequeñas decisiones, de compromisos diarios que, sumados, alteraron fundamentalmente su esencia. Pero en medio de esta oscuridad hubo chispas, intentos de reforma, voces que se alzaron, desde los primeros movimientos heréticos hasta los reformadores protestantes, pasando por los místicos y los santos que desde dentro intentaron purificar la Iglesia. Sus historias son a menudo marginales en los grandes relatos, pero son cruciales para entender que la capacidad de resistencia, de búsqueda de la verdad, nunca se extinguió por completo. Nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de un cambio, de una vuelta a los orígenes, siempre estuvo presente. ¿Qué nos dice esto sobre la resiliencia del espíritu humano y sobre la capacidad de algunos individuos para mantener la integridad frente a la presión abrumadora de un sistema corrupto? La imagen del crucifijo, un símbolo de sacrificio y humildad, contrasta dolorosamente con la pompa y la opulencia de muchos papados. Es una paradoja visual, una contradicción que se hizo cada vez más evidente para el ojo crítico. La gente veía a un papa vestido de oro, viviendo como un rey, y se preguntaba, ¿es este el vicario de Cristo, el pescador de Galilea? Esta disonancia cognitiva, esta brecha entre el ideal y la realidad, fue un motor poderoso para la desafección y, eventualmente, para la reforma. No se trataba solo de teología, sino de una profunda crisis de credibilidad, una sensación de que la institución había traicionado sus propios principios fundamentales. ¿Cómo se recupera la credibilidad cuando la imagen pública de una institución contradice tan flagrantemente sus valores fundacionales? Y aquí, en el corazón de Lo que nadie te contó, está la idea de que el verdadero poder espiritual no reside en la autoridad absoluta, en los títulos o en las riquezas, sino en la humildad, en el servicio, en la conexión genuina con lo trascendente. Cuando esos valores se pierden, el poder se vacía de contenido, se convierte en una cáscara vacía, por muy impresionante que parezca desde fuera. La historia de los papas que vendieron el cielo es, en última instancia, una advertencia, una lección sobre los peligros de confundir el símbolo con la sustancia, la forma con el fondo. Nos invita a mirar más allá de las fachadas, a cuestionar la autoridad cuando se desvía de su propósito original. Es posible que la verdadera divinidad, la verdadera conexión con lo sagrado, resida precisamente en la capacidad de renunciar al poder terrenal en lugar de aferrarse a él con todas las fuerzas. La tentación del poder, de la riqueza, del prestigio, es universal.
no es exclusiva de una época o de una religión. Lo que hace que la historia de la Iglesia sea tan instructiva es la magnitud del contraste entre sus ideales y sus realidades, entre la santidad que prometía y la mundanalidad que a menudo exhibía. Es un drama humano a gran escala, con lecciones para todos nosotros. Nos enseña que ninguna institución, por muy noble que sea su origen, es inmune a la corrosión de la ambición humana, que la vigilancia constante, la rendición de cuentas y la humildad son esenciales para preservar la integridad de cualquier sistema. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas, a nuestras propias comunidades, para evitar caer en las mismas trampas que atraparon a los hombres que una vez vendieron el cielo? Imaginemos por un momento la disonancia que debieron sentir los sacerdotes de base, los monjes dedicados a la oración y al servicio, al ver cómo sus superiores vivían en el lujo, organizaban banquetes extravagantes y se involucraban en intrigas políticas. ¿Cómo mantenían la fe? ¿Cómo justificaban su vocación ante la evidente contradicción entre el mensaje evangélico y la realidad de la jerarquía? Sus silencios, sus dudas internas, sus pequeñas rebeldías cotidianas son parte de ese peso de lo no dicho que intentamos rescatar. La historia de la corrupción no es solo la historia de los corruptores, sino también la de aquellos que, en silencio, sufrieron sus consecuencias y, a menudo, mantuvieron viva la llama de la fe genuina. Es posible que la verdadera resistencia a la corrupción no siempre se manifieste en grandes gestos de desafío, sino en la persistencia silenciosa de la virtud en medio de la podredumbre. Estos libros, estas historias, nos invitan a una lectura más profunda, más matizada de la historia, a no quedarnos con las caricaturas de papas malos y santos perfectos, sino a entender la complejidad de los hombres, de las instituciones, de las épocas, a comprender que las decisiones no siempre son blancas o negras, que a menudo son el resultado de presiones, de miedos, de ambiciones legítimas que se desvían. La historia no es un juicio moral simplista, sino una oportunidad para la comprensión, para la empatía, para la advertencia. ¿Qué nos perderíamos si solo nos quedáramos con la superficie, si no excaváramos en las contradicciones y en las tensiones que forjaron el pasado y que, de alguna manera, siguen resonando en nuestro presente? Y quizás la lección más importante de los hombres que vendieron el cielo es que la verdadera fuerza de un ideal no reside en la infalibilidad de sus líderes, sino en la capacidad de la comunidad para recordárselo, para exigir transparencia, para purificarlo constantemente. Las reformas más duraderas no vinieron de arriba, sino de la presión de abajo, de las voces que se negaron a callar. La Iglesia, a pesar de sus errores, sobrevivió y se adaptó, en parte gracias a esos movimientos internos de autocrítica y renovación. Es posible que la vulnerabilidad de las instituciones frente a la corrupción sea también su mayor fortaleza al obligarlas a una constante revisión y adaptación, a una búsqueda incesante de su propósito original. La venta del cielo no es solo una historia del pasado, es una metáfora de los peligros que acechan a cualquier ideal, a cualquier proyecto humano, cuando el poder se desvincula de la ética y la responsabilidad. Es un recordatorio de que la libertad y la integridad no son conquistas permanentes, sino batallas diarias. Nos invita a ser vigilantes, a cuestionar, a no aceptar las narrativas oficiales sin escrutinio. Porque en el silencio, en lo no dicho, es donde a menudo se esconde la verdad más incómoda, la que tiene el poder de transformarnos. ¿Qué verdades incómodas estamos ignorando hoy en nuestras propias esferas de influencia y qué cielos se están vendiendo frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta de su verdadero costo? Los colores del atardecer, tan bellos como efímeros, me recuerdan que todo ciclo tiene un fin y un nuevo comienzo. La historia de los papas que vendieron el cielo es también la historia de cómo, a pesar de todo, la fe, en su esencia más pura, persistió. No en los grandes palacios, sino en los corazones de los que, contra viento y marea, siguieron buscando una conexión genuina con lo trascendente, más allá de las instituciones y de los hombres. Es un recordatorio de que lo sagrado, en última instancia, no puede ser poseído ni vendido, porque reside en un lugar mucho más profundo y resistente que cualquier estructura humana. La verdadera espiritualidad ¿no es acaso esa chispa inquebrantable que sobrevive a todas las tormentas, incluso a las que nosotros mismos creamos? La resiliencia de la fe, a pesar de las fallas humanas,
es quizás el milagro más grande. Nos habla de una necesidad intrínseca del ser humano de trascender, de creer en algo más grande que uno mismo, incluso cuando los vehículos de esa creencia se muestran defectuosos. Es un testimonio de que la aspiración a lo sagrado es tan poderosa que puede sobrevivir incluso a la traición de sus propios guardianes. Y en esa persistencia, en esa capacidad de seguir buscando la luz en la oscuridad, reside una esperanza. Una esperanza no ingenua, sino forjada en la comprensión de la fragilidad humana, pero también de su inmensa capacidad de redención y de renovación. Es posible que la verdadera divinidad se manifieste no en la ausencia de errores, sino en la capacidad de reconocerlos y de seguir adelante, buscando siempre una versión más pura de uno mismo y de la fe. Y en este viaje, a través de la historia, a través de lo no dicho, encontramos no solo advertencias, sino también una profunda invitación a la introspección, a examinar nuestras propias instituciones, nuestras propias creencias, nuestros propios liderazgos, a preguntarnos qué valores estamos realmente sirviendo y si estamos siendo fieles a nuestros ideales más elevados. Porque la historia no es un mero relato del pasado, es un diálogo constante con el presente, una fuente inagotable de lecciones para aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Qué lecciones estamos listos para integrar en nuestra propia vida y cómo podemos usar esta comprensión para construir un futuro donde los cielos ya no estén a la venta, sino que sean un don accesible para todos, sin precio ni condición? La historia de los hombres que vendieron el cielo es, en última instancia, una historia sobre la búsqueda eterna de lo sagrado en un mundo profano. Una búsqueda que, a pesar de todas las desviaciones y traiciones, nunca se detiene. Y quizás esa persistencia en la búsqueda es la verdadera esencia de la esperanza. No la esperanza ingenua de un mundo perfecto, sino la esperanza resiliente de que, a pesar de nuestras imperfecciones, siempre podemos aspirar a algo mejor, a algo más puro, a algo que nos conecte con lo más profundo de nuestra humanidad y de nuestra espiritualidad. ¿Estaremos dispuestos a seguir buscando, a pesar de las cicatrices del pasado, o nos rendiremos al cinismo y a la desesperanza? Así que, la próxima vez que escuchen hablar de poder, de fe, de instituciones, recuerden esta historia. No como un juicio, sino como una invitación a la reflexión, a la vigilancia, a la búsqueda de la verdad que se esconde detrás de lo obvio. Porque solo en esa búsqueda honesta, en esa confrontación con nuestras propias sombras, podemos encontrar el camino hacia una luz más auténtica. Y si quieren seguir explorando estas historias que nos enseñan tanto sobre nosotros mismos, no olviden suscribirse y activar la campanita, porque el próximo capítulo de Historias para no dormir nos llevará a las sombras de otro gran poder que prometió la utopía, pero entregó la tiranía. ¿Están listos para descubrir las verdades incómodas que se ocultan detrás de los ideales más seductores? Aquí, entre estas páginas amarillentas, se esconde la evidencia de cómo los hombres que juraron servir a Dios terminaron sirviéndose a sí mismos con una audacia asombrosa. No hablamos de meros errores, sino de un patrón sistemático, una lógica que se impuso una y otra vez. Tomemos el ejemplo de Sixto IV, un papa del Renacimiento, un hombre que antes de ser papa era un erudito franciscano. Pero una vez en el trono de Pedro, su familia, los de la Robert, ascendió meteóricamente, ocupando cargos eclesiásticos y seculares, acumulando riquezas y poder. Creó cardenales a sus sobrinos, algunos apenas adolescentes, sin ninguna cualificación teológica. ¿Cómo se justificaba esta flagrante nepotismo, esta descarada distribución de poder y riqueza entre parientes ante los ojos de una cristiandad que se suponía guiada por la humildad y el desapego material? Sixto IV no solo enriqueció a su familia, fue un mecenas formidable, un impulsor del Renacimiento. La Capilla Sixtina, que hoy admiramos, lleva su nombre, pero esta grandiosidad venía con un precio. Para financiar sus guerras, sus construcciones y el lujo de su corte, el papado recurrió a métodos cada vez más creativos para recaudar fondos. La venta de oficios eclesiásticos, la creación de nuevos cargos para venderlos, la imposición de impuestos exorbitantes. Se llegó al extremo de que los puestos de cardenal, obispo o abad se compraban y se vendían como cualquier propiedad, a menudo al mejor postor, sin importar la idoneidad espiritual.
¿Acaso la belleza del arte renacentista, forjada con el oro de estas transacciones, no es un recordatorio de la profunda ambigüedad moral de aquella época donde lo sublime y lo mundano se entrelazaban de manera inseparable? Y luego llegó Alejandro VI, el infame Rodrigo Borgia. Su papado es, quizás, el epítome de la mundanalidad. Un hombre que tuvo varios hijos antes y durante su papado, que utilizó su posición para avanzar a su prole, especialmente a su hijo César Borgia, en un juego de poder despiadado por toda Italia. Las historias de sus orgías en el Vaticano, de sus envenenamientos, de sus intrigas políticas son legendarias. Pero más allá del escándalo, lo que Alejandro VI representa es la culminación de esa lógica interna, la transformación completa del papado en una monarquía secular, donde los intereses de la familia y del Estado papal estaban por encima de cualquier consideración espiritual. ¿Cómo pudo un hombre así, tan descaradamente mundano y cruel, ser considerado el vicario de Cristo? ¿Y qué nos dice esto sobre la capacidad de la institución para ignorar sus propias contradicciones más flagrantes? La gente del Renacimiento no era ingenua. Los chismes sobre los Borgia corrían por toda Europa. Los poetas satirizaban al Papa, los predicadores denunciaban la corrupción. Pero, ¿qué podían hacer? La Iglesia, a pesar de sus excesos, seguía siendo la única proveedora de salvación, la única fuente de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Cuestionar al Papa era arriesgarse a la excomunión, a la hoguera. Así que, en muchos casos, la gente se resignaba o buscaba consuelo en formas de piedad más personales, más alejadas de la jerarquía. La fe se volvió un asunto más íntimo, un refugio frente a la ostentación y la hipocresía de los poderosos. ¿No es esta una forma de resistencia silenciosa, una manera de mantener viva la llama de lo sagrado cuando la institución parecía haberla abandonado? El peso de lo no dicho no es solo lo que los papas hicieron, sino lo que no hicieron. Las reformas que no se implementaron, las voces de los pobres que no fueron escuchadas, los ideales que se traicionaron en silencio. Cada vez que un papa priorizó el poder terrenal sobre el cuidado de las almas, se creó un vacío, una herida en el cuerpo de la Iglesia, y esas heridas, aunque invisibles en los documentos oficiales, resonaban en la conciencia colectiva, minando lentamente la autoridad moral de la institución. ¿Cuántas oportunidades de verdadera renovación se perdieron por la ceguera de hombres que estaban demasiado ocupados en sus propias ambiciones para ver las necesidades reales de su rebaño? ¿Y qué nos dice esto sobre el costo de la inacción y de la autoconservación en el liderazgo? Julio II, el Papa guerrero, es otro ejemplo clave, un hombre más militar y político que espiritual. Montado a caballo, dirigía ejércitos para expandir los estados pontificios, asegurando el poder temporal del papado. Fue un estratega brillante, un mecenas de Miguel Ángel y Rafael, pero también un papa que se preocupaba más por el control territorial que por la reforma espiritual. Sus campañas militares, aunque exitosas en términos políticos, desangraron las arcas de la Iglesia y la alejaron aún más de su misión original. Es posible que la obsesión por el poder terrenal, por la seguridad del Estado papal, haya sido una de las principales causas de la desvirtuación de su misión espiritual, y que el intento de proteger lo sagrado con medios profanos terminara por profanarlo aún más. El tiempo, ese inexorable juez, reveló la fragilidad de estas construcciones basadas en el poder. La Reforma protestante, liderada por Martín Lutero, no surgió de la nada. Fue la gota que colmó el vaso, el grito de indignación que encontró eco en millones de personas que ya estaban hartas de la corrupción, de la hipocresía, de la venta del cielo. Lutero no inventó los problemas, simplemente articuló lo que muchos ya sentían y veían. La venta de indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro fue el detonante, pero la pólvora ya estaba acumulada por siglos de abusos. Es posible que la verdadera revolución no sea la imposición de una nueva idea, sino la articulación clara y resonante de una verdad que ya habita en el corazón de la gente, esperando ser liberada, pero no nos equivoquemos. La reforma no fue solo una reacción contra la corrupción, fue también una búsqueda de una espiritualidad más auténtica, más personal, menos mediada por una jerarquía que se había vuelto distante y opresora. Fue un intento de reclamar el cielo para todos, no solo para aquellos con dinero o influencias. Y en esa búsqueda se abrieron nuevas preguntas, nuevos caminos, nuevas formas de entender la relación entre el hombre y Dios.
La venta del cielo nos obligó a reevaluar qué es lo verdaderamente valioso, qué es lo que no tiene precio. ¿Acaso la verdadera crisis de una institución no es también una oportunidad para su renovación, para su reencuentro con su propósito original, incluso si ese proceso es doloroso y destructivo para las viejas estructuras? El legado de los hombres que vendieron el cielo es complejo. Por un lado, nos dejaron obras de arte invaluables, un patrimonio cultural que hoy asombra al mundo. Por otro, nos legaron una profunda desconfianza en la autoridad, una secularización de la sociedad que, en parte, fue una reacción a sus excesos. La pregunta que queda flotando es, ¿fue el arte suficiente para justificar la corrupción? ¿Compensa la belleza la traición de los ideales? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, porque la vida y la historia rara vez son simples. Nos obligan a confrontar la ambivalencia de la condición humana, la capacidad de crear y destruir, de inspirar y decepcionar, todo al mismo tiempo. ¿Cómo sopesamos el valor de la creación artística frente al costo moral de su financiación? ¿Y dónde trazamos la línea entre el mecenazgo y la legitimación de la corrupción?